Draw My Life. Independencia de México. ¡Woohoo! Esta etapa comienza a principios de la década entre 1800 y 1810, cuando los colonos de la Nueva España, que son los ricos, los criollos, los indígenas y los latifundistas, ya no deseaban compartir las riquezas del nuevo pueblo con los españoles, los cuales se autodenominaban los huachupines. Además, que dentro de la Nueva España había mucha desigualdad social. Este era el pretexto principal para pensar en la independencia. En 1808, Napoleón ocupa España, por lo tanto los españoles estaban muy ocupados defendiendo su país. El pueblo de México, al enterarse de la invasión francesa en España, aprovecha para promover el movimiento de la independencia por medio de carteles en todo el país. Al principio se organizó un movimiento a favor de la independencia en Valladolid, pero rápidamente fue sofocado. Sin embargo, pronto surgieron otros al frente de Ignacio Allende, el corregidor Domínguez y su esposa Josefa. Sabiendo que el pueblo mexicano era un fiel seguidor de la iglesia, pensaron en invitar a un sacerdote. Por eso, Allende propuso a Miguel Hidalgo y Costilla, quien era un cura de Dolores, el cual aceptó la invitación. Se tenía planeado comenzar el movimiento de independencia el 2 de octubre en San Juan de los Lagos, pero por denuncias hechas ante las autoridades por Mario Galván fue necesario adelantarla en septiembre. La corregidora le avisó a Ignacio Pérez y Aldama que la conspiración había sido descubierta, y en Dolores fue don Miguel Hidalgo quien decidió iniciar la lucha inmediatamente. Luego, a las 5 de la mañana del 16 de septiembre de 1810, se llamó misa, el pueblo acudió al llamado y con el grito «¡Mexicanos, viva México, viva la Virgen de Guadalupe!», incitó al pueblo a levantarse contra los españoles. Hidalgo acusó a los españoles de pretender entregar el reino a los franceses y hacer peligrar la religión. El pueblo, muy molesto, se armó como pudo, con machetes, cuchillos, palos, lanzas, y se unió al movimiento. Llegando a San Miguel, se les unió el ejército Dragones de la Reina, donde Hidalgo fue nombrado general del ejército. Allende fue nombrado teniente y Aldama mariscal. Eso con el fin de organizar un poco más a la gente. Luego se dirigieron hacia Valladolid, donde Hidalgo dio las primeras reformas sociales, aboliendo la esclavitud y suprimiendo el pago de tributos, lo que hizo que más gente se le uniera a su favor. Ya en Guadalajara se organizó el primer gobierno, el cual tuvo 2 ministros, los cuales fueron Ignacio López Rayón, a cargo del Estado, y José Machico, quedando Hidalgo como magistrado supremo de la nación. También se hizo la primera reforma agraria, en la cual se manifestó que los indígenas eran propietarios de la tierra, se suprimieron los tributos y se confirmó la libertad de los esclavos. Lamentablemente, fueron derrotados el 16 de septiembre de 1811. Luego de esa derrota, el ejército insurgente se dispersó. Después decidieron dirigirse a Estados Unidos con la finalidad de pedir ayuda económica.
Elizondo los traicionó y fueron arrestados en Acatica de Baján, Hidalgo, Allende, Aldama y Jiménez. Fueron juzgados y condenados a morir fusilados. Luego los decapitaron y sus cabezas los pusieron dentro de las jaulas y las colgaron en las 4 esquinas de la Alhóndiga de Granaditas. La segunda etapa se caracteriza por las extensas luchas en el sur del país, al mando de José María Morelos. Esta etapa se caracteriza por la organización y definición de este movimiento. También se le unieron los hermanos Juan, José y Hermenegildo Galena, que contaban con mucha popularidad, tierras y conocimiento. El virrey Venegas mandó a Francisco París a combatir contra Morelos, pero en 3 palos el ejército insurgente obtuvo la victoria. Morelos comienza a tener victorias en el sur y el centro del territorio nacional. Se definieron con claridad los propósitos del movimiento de independencia. El documento, que es el conocido con el título de Sentimiento de la Nación, refleja el ideario social y político de Morelos. Uno de los episodios más importantes durante la lucha de Morelos fue el 23 de enero de 1812. Morelos derrotó a Rosendo Porlier y después se retiró a Cuautla de Amilpas para esperar a Callejas. Tenía cerca de 4000 soldados mandados por Matamoros, Galena y los Bravos. Los realistas contaban con 3 divisiones mandadas por Callejas, Llano y Porlier. Estas fuerzas sumaban 8000 hombres. En Oaxaca se les une Félix Fernández, quien más tarde había de cambiar su nombre por el de Don Guadalupe Victoria. El 13 de septiembre de 1813 en Chimpalcingo, Morelos, convocó al primer Congreso Independiente que sustituyó a la Junta de Zitácuaro y por primera vez en un documento escrito se habló de total independencia de España. Morelos se retiró a Puruapán para atacar desde ahí a los realistas, pero ahí cayó prisionero don Mariano Matamoros, que fue ejecutado. Luego en Coyuca fue derrotado también Hermenegildo Galena. Morelos redactó la famosa Constitución de Apaxingán, que en cuanto a lo político se asentó la soberanía del pueblo. El poder debía de caer en sus representantes. Los americanos ocuparían los puestos públicos y no se admitiría en la nación más extranjeros que los artesanos. Debía ser respetada la propiedad y el domicilio inviolable y se abolió el tributo. Morelos fue derrotado en Valladolid y los realistas penetraron el sur. El Congreso tuvo... ¿Qué tiene? ¿Por qué eso no está? Bueno, Morelos fue hecho prisionero y fusilado el 22 de diciembre de 1815 en San Cristóbal, Ecatepec. Tras la muerte de Morelos, se inicia una época de decadencia de la lucha, ya que carecía de la unión de los principales líderes que no tenían suficiente conocimientos militares.
su parte, los españoles cometieron toda clase de excesos, por lo que la corona española mandó destituir al virrey y poner en su lugar a don Juan Ruiz de Apodaca, que era el gobernador de Cuba. La táctica militar de los insurgentes había cambiado, pues en lugar de atacar prefirieron replegarse a los fuertes y organizar solamente la resistencia. El movimiento libertario comenzó a decaer. Los centros insurgentes fueron dominados por los realistas como la Junta de Jauja en Michoacán, que se disolvió en noviembre de 1819, y la de Palmillas en Veracruz. Mientras tanto, Guerrero comenzó su lucha en el sur. Fin. Fin.